Saliendo de una clase vino una persona con dirección contraria muy rápido y me embistió. Me vi desde arriba, pues dando tumbos, me caía, pero yo estaba feliz. Me voy subiendo hasta que no sé dónde llego, como un universo diferente. Y ahí me encuentro un ser espiritual, majestuoso, que me acoge en sus brazos. Y estoy ahí, me abraza y siento un amor indescriptible. El que cuidaba la masía había hecho unas fotos que aparecía un crucifijo en un sitio donde no existía el crucifijo. Yo tuve curiosidad y me fui a verlo. Y en la iglesia yo fui a ver porque quería ver dónde estaba ese crucifijo que no estaba. Estaba la Virgen de la Merced. Y yo estaba ya rezando a la Virgen de la Merced y de repente la Virgen viene hacia mí y de repente se para y se vuelve para atrás. Y no puede ser, esto no es posible. Creo que lo realmente científico es dudar. Lo que no puedes decir, esto son alucinaciones, esto son tonterías, pero es que la evidencia es igual, no es que la física, es que la física cuántica me es igual. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas una vez más al Panóptico, el podcast de las preguntas últimas. Como sabéis, tenemos un objetivo declarado en el canal que es abrir una puerta, una brecha hacia la trascendencia. Queremos cruzar el velo y hoy tenemos a dos invitados inmejorables. Quería abrir con una cita de un escritor italiano que se llama Alessandro D'Avenia, que dice lo siguiente: al parecer esa es precisamente la cuestión. Apagar la búsqueda de la inmortalidad que anida en el corazón del hombre, consiguiendo que se conforme con sucedáneos de originalidad y que se extinga su deseo de elevarse. Hoy venimos precisamente a lo contrario y conecta muy bien con el propósito del canal. Hoy queremos elevarnos y para ello tenemos con nosotros a Luján Comas y a Xavier Melo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Gracias a vosotros por vuestra invitación y es un orgullo compartir aquí un debate con vosotros. Gracias, porque creo que es un tema que hace mucha falta. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que solemos hacer es presentar brevemente a los entrevistados. Habrá gente que todavía no conozca a Xavier y a Luján. Luego presentamos el libro que nos ha servido para la entrevista. Siempre nos apoyamos en un libro para las entrevistas. Y normalmente hacemos un pequeño icebreaker, pero hoy vamos a ir directos al turrón, porque hay bastante que comentar y creo que es mejor saltar directamente a ello. Xavier Melo es doctor en ciencias económicas y es investigador de la conciencia. Luján Comas es médica anestesióloga y dirigen una fundación que se llama la Fundación ICLOBI, que se define como el lobby de la conciencia. Investigan sobre la conciencia, sobre experiencias cercanas a la muerte y tratan de luchar contra el que probablemente sea el mayor miedo que existe en la humanidad, que es, como no podía ser de otra manera, la muerte. Juntos han lanzado un libro estupendo, que os dejaremos la descripción, que se llama Vida más allá de la vida, que es un libro fantástico que toca el tema de las experiencias cercanas a la muerte y está dividido en dos grandes bloques. Uno primero de entrevistas, en el cual Xavier entrevista a distintas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y Luján también, y un segundo bloque que se centra más en la perspectiva médica del tema de las experiencias cercanas a la muerte. Yo he leído bastante sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, pero nunca había leído un compendio tan espectacular, porque todos los grandes nombres están aquí y os sonarán, desde Pim Van Lommel, Bruce Greyson, Raymond Moody, el Dr. Eben Alexander, Manuel Sansegarra, que ahora está también en muchos podcasts, y por supuesto también cuenta con el testimonio de la experiencia cercana a la muerte de Xavier y la perspectiva también médica y una experiencia que me gustaría tocar después, Luján, muy interesante y muy emotiva. Y también creo que es importante destacar el tema del proyecto Luz, ¿no? Porque es la mayor investigación del tema de las ECMs que se está haciendo en hospitales de habla hispana y diréis, qué chulo, pues podéis contribuir porque los beneficios del libro Vida más allá de la vida van dirigidos al proyecto Luz. Así que nada, yo creo que con esto, no sé, he dicho todo bien, hay algo en el que haya fallado, estupendo. Pues yo creo que ya con ello podemos empezar
Y una primera pregunta que os queríamos hacer, que solemos hacer a los entrevistados, es, por conocer un poco de dónde venís, es si vosotros partíais originalmente de un entorno cristiano, de un entorno quizás más agnóstico, ajeno a la religión, o incluso ateo desde el punto de vista familiar. Pues mira, yo tengo ambos. Por parte de mi madre eran católicos practicantes, y por mi parte de mi padre no lo eran. No eran ni católicos ni practicantes. Eran agnósticos, diría, aunque la palabra agnósticos tiene muchos detalles, ¿no? Pero mi padre, de hecho, tiene 93 años y creo que nunca ha pisado una iglesia, muy pocas veces. Pero a cambio acompañaba cada domingo a mi madre a la iglesia, se esperaba fuera. Toma. O sea que es como un respeto máximo. Nunca, de joven, cuando uno es más rebelde, nunca me dejó criticar a la iglesia. Y de hecho no sé cómo definirlo, porque claro, había una cultura, pues unas vivencias durante la guerra civil malas por parte de ¿sabes? Y ahí pues había como una relación muy difícil. O sea que más bien diría que él es ateo. Vale. No me es ajeno este tema de la guerra civil, porque mi familia también. Sí, sabemos, pues es complicado, ¿no? Complejo, la vinculación de la Iglesia con la política a lo largo de la historia en España ha sido complicado. Con lo cual, claro, pero en cambio tiene un componente ético y de respeto a la Iglesia muy elevado. ¿Y Luján? Yo vengo de una familia católica practicante, y a lo largo de mi evolución he pasado de ser católica practicante en esa búsqueda a estudiar la espiritualidad en todas las religiones, y me he quedado en la espiritualidad, pero está presente en mi vida totalmente. Me encanta. Yo creo que teníamos un guión quizás un poco más extenso, pero sí que me gustaría empezar o saltar directamente a dos experiencias, una tuya, Xavier, y una tuya, Luján, que me llamaron mucho la atención cuando las leí. Estoy seguro que las habréis contado muchas veces, pero también sé que, sobre todo cuando uno cuenta una experiencia, cada vez que la cuenta, de alguna forma la revive, incluso es capaz de extraer nuevos matices. Tampoco hace falta explayarse demasiado porque sabemos el tiempo que tenemos, pero yo creo que sí que enriquecería mucho la entrevista. Poder escuchar, por un lado, tu experiencia cercana a la muerte, Xavier, y Luján, en tu caso, hay una experiencia que me llama mucho la atención en el libro, que es con la Virgen de la Merced, que me pareció preciosa y que me gustaría, y que además entronca, como ya hemos dicho muchas veces, Gabriel y yo somos cristianos, entonces pues... Y también hay frases del Padre Pío de San Francisco de Asís en el libro, que han venido aquí. Yo estoy muy conectado con el carisma franciscano, entonces, bueno, también me gustaría, ¿no?, contar un poco con ello. No sé quién prefiere empezar. Por la Virgen. No. Ella manda, ¿no? Sí. Bueno, pues intentaré, como está en el libro además, resumirla mucho. 100%. Quien quiera más detalles, al libro. Pues yo era un joven de 23 años. Tuve un accidente de circulación, saliendo de dar clases de matemáticas. No, la verdad es que no era ni de alcohol ni menos de drogas. Trabajaba mucho, trabajaba de camarero los fines de semana y luego daba clases, especialmente matemáticas. Saliendo de una clase vino una persona con dirección contraria muy rápido y me embistió, y ahí pues tuve traumatismo craneal, conmoción cerebral, pérdida de conocimiento, ataque epiléptico, fue todo en la cabeza. Me vi enseguida, salté del coche, el coche destrozado, me vi desde arriba, pues como dando tumbos, me caía, pero yo estaba feliz, yo estaba en paz. Viendo todo desde arriba. Sí, veía las hojas de los libros también, porque era un domingo que estábamos repasando los exámenes de septiembre, a principios de septiembre, y en aquel momento del accidente mi madre tuvo una conexión, ¿no?, increíble. Suele pasar esto, la conexión madre-hijo,
y mi madre estaba con unos amigos tomando una copita de cava en casa. Dice, uy, se volvió intranquilo, le ha pasado algo a Xavier. Digo, mi padre dice, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Le ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo? Digo, vámonos de aquí, no puedo estar aquí, me agobio. Y dice, ¿pero dónde quieres ir a estas horas? Y dijo, vamos, que me han dicho que han abierto un bar, que era el Balú en Cerdaña, un bar. Ahora, mi madre es como muy espiritual, es artista, pinta, ¿sabes? Siempre ha estado estudiando, es como se adapta mucho. Y mi padre pues tiene más carácter. Que no salimos. Y dice, bueno, pues yo me voy. Total, que se fueron a tomar algo ahí y el accidente era enfrente. Claro, vieron los papeles, vieron todo y luego fueron al hospital. Esa es una primera conexión, ¿no?, que encuentras muchas veces con la madre. Bueno, vuelvo al estado que estaba yo mirándome, caía. Lo próximo que me acuerdo es dentro de la ambulancia, con un enfermero y una enfermera a mi izquierda, y que la enfermera dice, corre, que se nos va. Ya no me acuerdo de nada más. Me acuerdo subiendo, como te empiezan a aspirar, bueno, no sé aspirar, pero como a elevarte poco a poco, cada vez más Nada deprisa. doloroso, No, todo. No se puede explicar la sensación de bienestar que uno tiene, porque no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en este mundo. Pero no es no sentir, ¿no? O sea, algo se siente. No, tú eres más real que ahora. Tú vives una vida más plena que ahora. No es que tu cerebro no funcione, no es nada de eso. Tú eres más consciente de tú mismo que lo que podemos estar ahora nosotros. Yeah. Y eso se explica de muchas maneras. Primero, porque tú puedes sentir y tú puedes ser el otro. Tú formas parte de un todo, ¿sabes? Con lo cual la realidad es muchísimo más poderosa y plena que la que nuestra mente se puede llegar a imaginar. Con lo cual, con esta sensación de paz y de conciencia, me voy subiendo hasta que no sé dónde llego, como un universo diferente, y ahí veo como mi vida pasar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de estar con el río, con mis padres de pequeño, en Ribas de Freser, en el Pirineo catalán, y de estar ahí, de sentir el agua, de sentir a mi madre, de sentir a mi padre, de sentir el aire, pero yo como ser parte de todo, no ser un espectador, aunque era un espectador, cuando lo vivía a la vez tenía los sentimientos, ¿no? Es como muy difícil de entender con nuestra mente. Y luego me acerco a una luz, y lo explico muy rápido, y así tampoco me emociono, y llego como una especie de, no es frontera, pero una especie de límite, de velo. Sí, de límite, pero como no es una frontera como lo entendemos, ¿no? Y ahí me encuentro a un ser espiritual, majestuoso, muy alto, no sé, muy grande, que me acoge en sus brazos. Y estoy ahí, me abraza y siento un amor indescriptible. No se puede, no. Lo único que podríamos explicar pues son algunas escrituras religiosas, que pues, es un amor eterno, inimaginable. Y me despierto en el hospital, y en el hospital le digo a mis padres, mirando a mi padre, que Dios existe, que he estado con Dios. Y eso lo repito varias veces hasta que pues me calman. Esa es mi experiencia. Así rápidamente. Qué regalo. O sea, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nada que añadir. Luego comentaremos. Dale. Luján. Pues hace muchos años yo estaba casada, teníamos 3 hijos, con mi primer marido, que le diagnosticaron un cáncer en fase terminal. Él era
joven, atleta, bueno, y le dijeron que no había nada que hacer. Con lo cual, ni quimio ni nada. Me puse yo a estudiar todas aquellas medicinas complementarias que le pudiesen ayudar a tener una calidad de vida. Y por el otro lado me puse a investigar todo lo que había en ese momento sobre la muerte. Había poco sobre la muerte porque casi todos los estudios eran retrospectivos y eran del doctor Raymond Moody, de la doctora Kubler-Ross y pues el libro tibetano de los muertos y todas las historias antiguas de todas las épocas espirituales orientales, pero no había mucho más. De todas maneras, eso me ayudó y le ayudó a tener calidad de vida total, trabajó hasta el penúltimo día y a irse con mucha paz. Pero entre medio, en esa búsqueda, me habían hablado en el quirófano, yo estaba en cirugía cardíaca, una persona que llevaba la circulación extracorpórea, tenía una masía y el que cuidaba la masía se encargaba de la limpieza de la iglesia, tenían una iglesita y había hecho unas fotos que aparecía un crucifijo impresionante en un sitio donde no existía el crucifijo y me lo enseñó y yo tuve curiosidad y me fui a verlo y era un hombre muy bueno que rezaba por todo el mundo y entonces pues le pedí que rezase por mi marido y él había tenido una serie de vivencias a través de ese crucifijo que le había llevado a eso, ¿no? A volcarse en ayudar a la gente. Y en la iglesia yo fui a ver porque quería ver dónde estaba ese crucifijo que no estaba. Estaba la Virgen de la Merced, muy bonita, con una base roja y era una Virgen muy bonita. Y me dijo esta persona que a veces le pasaban cosas con esta Virgen. Pero bueno, yo muy cuadriculada. y yo estaba ya rezando a la Virgen de la Merced y de repente la Virgen viene hacia mí. La figura. La figura. ¿De qué tamaño? Para también meternos un poco en la escena. No lo sé, ponle 80 centímetros, así, era grandecita. Viene hacia mí y de repente se para y se vuelve para atrás. Y digo, no puede ser, esto no es posible. Y me sentí una cosa tan rara que no lo podía asimilar. Y digo, no sé si me lo estoy inventando, me ha pasado. Pero como a él también le habían pasado cosas, digo, pues no sé, me tuve que salir porque desde luego no sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Total, esto no me acuerdo cuándo fue, pero X meses antes de que se muriese Julián. Entonces, el día 24 de septiembre, que era la Virgen de la Merced, yo le dije, hoy es un día muy bueno para llevarse. Y se la llevó en el Día de la Merced. También con un final de conciencia no local impresionante, porque me despertó él y no podía, él tenía una pierna trombosada enorme, no se podía mover. Y me despertó con el pie y se me quedó mirando con un ojo que no podía centrar y el otro se movía. Y dices, pero me está viendo, hay algo que no puede ver, pero me está viendo. Entonces ya llamé a mis hijos y bueno, pues hicimos una despedida de uno en uno y exhaló allí.
Entonces estuvimos rezando alrededor de él durante pues, como una hora después, porque para mí es muy importante el momento después de la muerte, de máximo respeto, de oraciones, de enviarle luz, de hablar con él, de agradecer, y eso es lo que hicimos. Qué bonito. Y sí, muchas gracias por compartir. Yo también había leído y bueno, gracias, un regalo y de verdad, muy agradecidos. Para esto hicimos el panóptico, ¿no? Realmente, o sea que... A mí me parece siempre muy curioso como incluso en la muerte hay que tener suerte para, como hablábamos en la anterior entrevista, morir bien y tener esa oportunidad de despedirte, de estar tranquilo. Qué regalo. Qué regalo más bonito. Es un regalo, pero yo creo que ese regalo no ocurre en el momento de la muerte. Te lo ganas antes. O sea, llegas a ese momento conforme has vivido. Entonces yo creo que también esto es una llamada para que la gente viva, y viva de otra manera, con otro sentido, con otro significado, porque entonces el momento de la muerte no es más que el de la vida diaria. Total. Para morir bien hay que vivir bien, ¿no? Exactamente. Uno muere como vive, ¿no? Exacto. Exactamente. El libro en un momento. También desde el ámbito médico entiendo que pueda chocar mucho el tema de la conciencia no local, pero yo entiendo que la ciencia debe aspirar a la verdad. En una de las entrevistas más recientes que tuvisteis, el entrevistador, una buena entrevista por cierto, creo que era un poco escéptico con estos temas y mencionó a un doctor muy famoso, el doctor Oliver Sacks, ¿no? El libro este de el hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Yo era un libro que me había leído y la verdad es que ninguna de las agnosias o parasagnosias o síndrome de Korsakoff, el tema que salía en el libro, nada me parecía ni remotamente similar a lo que tenemos aquí en Vida más allá de la vida. Pero bueno, hay gente que sigue sin tenerlo tan claro. Yo lo que os quería preguntar es, desde el ámbito científico, ¿por qué sigue habiendo como rechazo, ¿no? O sea, porque vosotros ahora estáis investigando en el proyecto Luz, pero entiendo que también os encontraréis con oposición o con gente que igual pues diga, oye, esto no va con nosotros, o esto no es ciencia, o no lo sé. Sí, bueno, nadie ha demostrado que con la muerte se acaba la vida tampoco. Nosotros tenemos evidencias de que con la muerte no se acaba la vida. Pero hablando de la resistencia, mira, Max Planck decía que el cambio de paradigma no ocurre cuando triunfa la verdad, sino ocurre cuando sus opositores fallecen. Y es brutal, pero es que creo que en parte es así. O sea, primero porque cuesta y segunda porque también hay muchos intereses. Mirad cómo está la sociedad de hoy en día y cómo está el mundo. De hecho, sabemos que todos tenemos el mismo ADN. En cambio, nos seguimos dividiendo por razas y nos seguimos matando, ¿no? Científicamente ya se ha demostrado. Y fíjate, si tú piensas que la gente más sabia de todas las épocas de la historia del hombre, desde Platón hasta nuestros días, pasando por todos los premios Nobel de física, Pitágoras, todos los filósofos, todos. Además, no en Occidente, sino también en Oriente, obviamente, que hay incluso más tradición, que parece que aquí los únicos sabios sean los griegos, ¿no? Escúchame, es que todo el mundo habla de la trascendencia del hombre, todo el mundo. La gente más inteligente, bueno, todos están equivocados, bueno, puede ser. La segunda es, también hay corrientes espirituales, religiosas, que también hablan, ¿no?, de testimonios. Y la tercera, hombre, los tenemos hoy en día. No solo las experiencias cercanas a la muerte, también tenemos post-mortem. Tenemos ECMs en niños. ¿Qué maldad, qué cultura puede tener un niño de 4 años cuando te dice que ha estado con su abuelo, que ni lo conocía ni han hablado con él, y los padres lo esconden? ¿Por qué dirá que sea un niño normal como los otros? Pues hay este perjuicio, ¿no? Aún así, debo decir que hace 20 años intenté hacer la investigación y me dijeron en un hospital que me iban a denunciar, porque eso no era sí, y menos en niños. Y en cambio, hoy en día es la segunda investigación más grande que se hace en el mundo.
la más grande. Tenemos 18 hospitales y hay otros en espera. Además, todos, algo que nos enorgullece también en la comunidad hispana, no solo en España, en Argentina, en México, en Colombia, perdón, y estamos ahora en trámites con México. Claro, es brutal y eso expande. Cada doctor que decide investigar es una semilla que se expande. Es una investigación que, aunque tiene costes, todo el personal, más de 100 personas hemos conseguido, la doctora Luján y yo, trabajan en sus hospitales solidariamente, sin cobrar, sin beneficios, sin farmacéuticas por en medio que puedan pagar, que no lo critico, pero nosotros no, con ese estudio no debe ser así, según ha dicho el Consejo Asesor, tiene que ser. Y otro dato importante, la gente que estudia no son católicos, ni practicantes, ni cristianos, y muchos de ellos son agnósticos o ateos. Y eso es muy bueno, porque son corazones que se abren, que dicen, oye, yo creía esto, pero es que me ha pasado esto con un niño. Un niño que estaba muerto clínicamente me ha dicho esto, yo lo quiero investigar, quiero saber si realmente estoy equivocado. O sea, no es gente que diga, no, también tenemos personas muy creyentes, pero te diría que el 80% no lo son. Y eso a mí nos dice, ¿no?, que algo está cambiando. De todas maneras, piensa que estamos en un mundo de dualidad y que es normal que hayan opositores y tanto encontrarás a favor como encontrarás en contra. Pero ¿sabes qué pasa? Que no quieren investigar, no quieren buscar o leer porque ya no entra dentro de sus conceptos mentales. ¿Por qué? Pues porque se le desmonta todo lo que su zona de confort, vaya. Todo el tablero. Todo el tablero, su estatus académico, su estatus incluso social, sus amistades, no puede hablar según qué cosas, ¿sabes? Y prefieren negarlo, porque cuando hablas con ellos y les preguntas, bueno, pero tú te has leído estos informes, te acaban diciendo que no y que no les interesa. Entonces, no se puede criticar una cosa sin una base, ¿no? Está claro que perseguir vuestras convicciones y, por ejemplo, si cuando cuentas tu historia, tu ECM, o cuando cuentas esa experiencia tuya con el milagro que viste de la Virgen andando, como gente con mentalidad científica y que se basa en las cosas que puede comprobar, claramente a nivel social se puede llegar a dudar de vosotros simplemente por una evidencia que tú, pues, defiendes y persigues como algo que hay cosas que ahora mismo no podemos entender o que no vamos a entender y que, bueno, pues te la juegas, ¿no?, por la verdad. Sí, es así. Yo creo que no lo vamos a entender todo, porque una parte del misterio no estamos para entenderlo, somos nosotros mismos. Pero fíjate que el problema no es aceptar. A mí me encanta cuando yo no lo acepto, pues me es igual. Antes intentaba convencer, ahora no. Pero lo bueno es tener la duda. Si lo único que pedimos, creo, bueno, yo tampoco lo pido, pero creo que lo realmente científico es dudar. Lo que no puedes decir, esto son alucinaciones, esto son tonterías, pero es que la evidencia es igual. No es que la física cuántica me es igual. Es una evidencia, es superior a cualquier teoría. O sea, esto está pasando. Y además está pasando desde siempre. Porque ya en el mito de Platón ya se narra. Y Pitágoras igual. Y podríamos seguir así. ¿Y cuántos casos hay de personas, no? En cambio, hacemos caso de las reglas de Pitágoras, de la hipotenusa, ¿no? Y en cambio del otro no. Es el mismo, y de Einstein y no, tampoco, ¿no? Cuando dice que la fuerza más potente del cosmos es el amor, pues lo que dejamos como algo poético, pero es que realmente, fíjate cuántos físicos, ¿no? Y cuánta gente mucho más inteligente que nosotros están diciendo, oye, la energía oscura es mucho más potente, aquí hay... Con lo cual creo que lo bueno es dudar, me estoy enrollando mucho, pero para mí es importante, fíjate que la primera de todas las bienaventuranzas es bienaventurado el pobre de espíritu, porque él verá el reino de Dios. No te dice el sabio, no te dice el rico, el pobre de espíritu, el que busca,
no te dice el que tiene una fe segura, no, el que busca. Y el que duda y el que investiga, para nosotros ese merece todo el respeto. Yo, bueno, en primer lugar también quería dar las gracias por la valentía de liderar también este proyecto y esta fundación, que entiendo que además va a dar unos frutos buenísimos. Estoy muy conectado con el objetivo que tenéis también de alumbrar, ¿no?, esta nueva humanidad. Hay un personaje que sale siempre en nuestro programa, que es Jesús de Nazaret, ¿no?, que de alguna forma es un personaje que rompe la historia, y hay una pregunta que hemos hecho a todos los invitados al canal y que tenemos muchas ganas de haceros, independientemente de que fueran ateos, agnósticos o creyentes, y es una pregunta... Bueno, Jesús siempre utilizaba mucho la mayéutica y ese tipo de conversaciones a veces un poco, o de diálogos un poco misteriosos. Entonces es una pregunta que yo creo que nos interpela a todos, ¿no?, a lo largo de la historia, y nos sigue interpelando. Entonces, Xavi, te la voy a hacer primero a ti y luego salto a Luján, y es una contestación, bueno, podéis darla como queréis, ¿no? Pero en un momento del Evangelio, Jesús plantea esta pregunta a Pedro, su principal, apóstol, ¿no? Entonces, hoy yo juego el rol de Jesucristo y te pregunto a ti, Xavier, ¿y tú quién dices que soy yo? Mi padre. ¿Y tú, Luján, quién dices que soy yo? El amor. Uf, me han encantado las dos. Me han encantado. Vale, genial. Además ha sido conciso. Me ha encantado. Nosotros, Gabri y yo, venimos de familia y de práctica cristiana. Hay muchos temas que también de alguna forma conectamos con lo que yo leo, lo hemos leído en las ECMs, ¿no? Por un lado, hay una frase en el Evangelio que dice la casa de mi padre tiene muchas moradas. Eso conecta, creo que muy bien con las distintas ECMs, porque es verdad que todas tienen una serie de patrones que se repiten, ¿no?, en la mayoría de los casos, o revisión de la vida, o la sensación de paz, el verse desde fuera, pero todas tienen al mismo tiempo un carácter muy personal, ¿no?, personalísimo, podríamos decir. El otro día, hablando con un amigo que tenemos en común, Gabri y yo, que es un chico que se llama Andrea Lamorghese, y le saludamos desde aquí, que ha ayudado a preparar el guión de esta entrevista, teníamos una conversación. Yo me suelo referir a las religiones como linternas, porque, bueno, concibo que vivimos en una especie de baile de sombras, que esto sería muy platónico, y las religiones son como linternas, ¿no? Y algunas, todas alumbran, algunas quizás más que otras, pero también depende de la persona. Y él me hablaba de un concepto, Andrea, que era el tema de las vidrieras, y él decía que las religiones son como catedrales, y los que seguimos las religiones vivimos dentro de esas catedrales y la luz de Dios pasa a través de las vidrieras. Pero me preguntaba, ¿y si saliéramos de la catedral y viéramos a Dios no a través de la vidriera, sino fuera de la catedral? Y la pregunta que quería haceros a través de Andrea era, ¿cómo conciliáis ese Jesús de Nazaret más de la religión o de la fe, o de la religión católica más en nuestro caso, con el Jesús, porque había una experiencia cristológica, por ejemplo, aquí en el libro, de las ECMs? ¿Son dos personajes diferentes o son el mismo, pero con otra luz? No. Yo creo que la única luz, que es el origen de todo lo originado y que tiene presencia impermanente en todo lo originado, yo creo que es el Jesús del amor, como creo que estaremos de acuerdo todos. En las ECMs solo vives amor. Hay ECMs negativas que podemos hablar, pero realmente es un amor eterno, incondicional, indescriptible para el ser humano. No lo puedo entender. Es nuestro creador. El de las religiones es diferente. Primero, hay muchas religiones y para mí todas son respetables, pero es una manera y probablemente aquí puede ser que no estemos de acuerdo, de seguir un dogma, y Jesús es mucho más grande que una religión para mí, ¿sabes? O sea, yo creo que el Jesús que te encuentras fuera de la catedral
es muchísimo mayor y no es un Jesús de castigo, no es un Jesús, es un Jesús de amor. Y hay experiencias cercanas a la muerte en las cárceles y hay experiencias de amor en todos los niveles de la sociedad, económicos y culturales. Y fíjate que Dios no cogió a ningún sabio, ¿eh? Jesucristo, Jesús de Nazaret, cogió a un pescador, cogió a un recaudador, que eso no me lo explico, pero seguro que debía tener sus recaudador de impuestos. Ahí, esa es una pregunta que tendría para Jesús, pero seguro que no cogió a nadie del Sanedrín, no cogió a nadie influyente. Y no, yo creo que el amor que se vive en las ECMs, fíjate que la gente se vuelve muchísimo más espiritual, pero mucho menos dogmática. Cuando entras en el dogma, te pierdes mucho. Y la Iglesia, claro, tenemos épocas que han hecho cosas malísimas. Todas las religiones, ¿eh? Todas. Y se ha hecho en nombre de Jesús barbaridades. Y estamos haciendo aún. Con lo cual ahí tengo y veo actuaciones hoy en día, por ejemplo, de jerarquía de la Iglesia, de las cuales yo no participo. ¿Sabes? O sea que ahí tengo el máximo respeto por Jesús, que lo puedo trasladar, pero con las religiones tienen que mejorar, tenemos que mejorar todos mucho. Y una pregunta conectado con esto, porque en las religiones, bueno, hay distintas maneras de rezar. Yo quería preguntaros, ¿tiene sentido rezar? Que igual puede parecer algo... Esa te la dejo a ti porque la explicas muy bien. No, claro que tiene sentido rezar. Y además es que las plegarias siempre son escuchadas, siempre. Hay estudios científicos a doble ciego hechos en hospitales de rezar por pacientes que a distancia, que no se conocen, y el paciente no sabe que están rezando por ellos. Se han hecho a doble ciego y se ha visto que hay una mejora significativa en el porcentaje de personas que se ha rezado por ellos. En cuanto a que pues después de una operación no se infectan, tienen la salida del hospital más temprano que respecto a los que no se reza por ellos. Es curioso, pero ahí está. Y a los que les gustan los números está en estadísticas. O sea, hay la parte de fe y la parte científica. Y en cambio es algo como... A veces te dicen, bueno, si crees en cuentos, digo, bueno, pues tú creerás en otros cuentos, ¿no? ¿Por qué? Pero aparte es el amor. Fíjate que hay experimentos que se han hecho con conejitos. A los conejitos se les daba unas dosis súper importante de lípidos, de grasas, y se quería ver el colesterol que tenían y demás. Pues resulta que vieron que una fila de conejos tenía el colesterol normal a pesar de que les habían dado esas dietas ricas en lípidos, y sin embargo las otras filas los tenían altísimos. ¿Y qué pasaba? Pues que la persona que les daba la comida les acariciaba y tenía la fila que le llegaba a la mano, era la fila que tenían el colesterol normal. Es decir, el amor tiene influencia en todo, incluido en la patología. A pesar de que le estás dando algo que le está intoxicando, el amor cura. Y en los hospitales, y esto que se está rezando, es a través del amor. Nadie que no experimente el amor va a rezar por otro. Cuando rezas es porque sientes al hermano y sientes que le puedes ayudar y le quieres ayudar desde el amor. Y el amor sana. Pero en cambio en los hospitales quitaron todas las capillas. Sí. No se puede rezar. Ya, tremendo, la verdad.
Una cosa... Bueno, sí, sin sentido, pero bueno. Yo quería hacer una última pregunta y después vamos a pasar al test de GAP, que lo llamamos así, que es como un poco un test que solemos hacer en la parte no es el final, pero es la parte final de la entrevista, que es de preguntas rápidas, es un poco reto. El último tema que quería comentar, que además lo adelanté por WhatsApp, Xavier, era un tema que había leído algo sobre el tema de las reencarnaciones, los experimentos de Tucker Stevenson de la Universidad de Virginia. Se habla de la reencarnación con mucha naturalidad en este libro. La gente que narra sus experiencias cercanas a la muerte hablan de vidas pasadas. Es algo que choca con la cosmovisión cristiana actual, no con la original, porque ya está en Orígenes, la transmigración de las almas. Ahí está muy bien, he apuntado. Salía también en el libro, ¿eh? O sea que lo de Orígenes. Así que he aprendido también de ahí. ¿Vosotros creéis en las reencarnaciones? No sé si es una pregunta un poco naive, tal como está planteada, pero es un tema que no podían no sacar en esta entrevista. Fíjate, me parece injusto que este universo de trillones y trillones de 27 ceros, tan grande, tan hermoso, que no entendemos, todo eso sea porque nosotros vivamos 90, 100 y ahora con el transhumanismo, que espero que no, 150, ¿sabes? Que no hemos tocado este tema. No sé, me parece un sinsentido, ¿no? Y que además nosotros seamos la especie inteligente, que eso me parece bárbaro también con lo que estamos haciendo. Y además los estudios de Stevenson, por ejemplo, y fuera de la cultura occidental, y leyendo los primeros cristianos, dice, oye, pues es una opción que hay que contemplar. Es una opción que hay que contemplar porque no solo estamos nosotros aquí ahora, ¿no? Hay otras culturas que lo aceptan, hay investigaciones que es difícil de anular esta evidencia. Con lo cual yo creo que sí, además últimamente como que toma más sentido para mí, con la gente que estoy entrevistando y con lo que me estoy encontrando en mi vida personal. Aún así, creo que no es un tema relevante para la vida. Creo que lo realmente relevante es el presente, lo que estamos haciendo hoy aquí, cómo nos vamos a morir, qué vamos a dejar aquí. Porque cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, lo que siente no es el amor de sus hijos, sino es que todos somos hermanos. Todos somos hijos del mismo padre, seas musulmán, ateo o católico. No nos ha escogido a unos más que a otros. Y ese amor incondicional creo que es lo que venimos a hacer hoy aquí y mañana. ¿Que hay otras vidas? Yo creo que sí, pero no sé si es realmente importante o no. A mí me parece que lo mismo que tú, me parece un universo tan maravilloso que en una sola vida, bueno, es que uno no alcanzar la conciencia y poder ser uno con todo y todo eso, me parece que no puede ser, que tienes que evolucionar, y para mí la vida es una evolución de conciencia hasta el regreso consciente a casa, ¿no? Y me parece lógica la reencarnación. Además hay estudios muy bien hechos, como son los que has dicho tú, de Stevenson y de Tucker, pero además es que yo me encontraba en una consulta con niños que le decían a su mamá que querían que fuese siempre su mamá porque la mamá anterior pues le pegaba o no sé qué, o niños que han visto a sus madres antes de nacer y han dicho cómo eran, cómo iban vestidas, todos, y las han elegido. O ¿te acuerdas, mamá, de cuando yo era grande y tú me hacías tal cosa o me cortabas el pelo así o que me ponías? Yo he tenido muchos casos de estos, que son niños muy pequeños, no tienen por qué saber. Claro. No. Yo, a la luz de lo que he leído, que es algo bastante reciente, no había tocado el tema de las reencarnaciones hasta hace poco,
interesante, o sea, no interesante, o sea, es algo que me rompe un poco los esquemas al principio, pero a la vista de los experimentos, y he visto también algún documental, como poco para mirarlo. O sea que... Al menos te pone un interrogante. Exacto, creo que era eso. Y si lees, depende de cómo leas, la Biblia no dice lo contrario. La Biblia, incluso cuando rezamos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? En el cielo. O sea que yo creo que es un tema muy profundo que lo hemos descartado siempre, y cada vez que sé más, cada vez estoy más convencido que es una posibilidad real. Aparte que las ECMs se viven también. Yo no viví otras vidas, pero hay experiencias que sí se han vivido. Que bueno, ojalá tengamos tiempo en otro momento de ahondar más en el tema de las reencarnaciones. Vamos a pasar ahora al test de Gab. Gabri, ¿lo explicas tú? Sí. Lo explicas tú y hace alternativamente, uno a cada uno, y así... Vale, perfecto. Vamos al test de Gab. Un poco reto, pero yo creo que va a salir bien. Vale, este es el test de Gab. Preguntas muy cortas y respuestas aún más cortas, ¿vale? No me vale un sí y un no. Hay que desarrollar un poquito, pero la idea es ir así a saco metralleta. Me respondéis cada uno, el primero que le apetezca, me responde, ¿vale? Entonces, bueno, o empieza con Luján y luego con... pero bueno, porque... Bueno, si a alguno de pronto le sale ahí el... Pues vamos a por ello. Vale, la primera pregunta es, ¿qué es la vida? La vida es todo. Todo. Todo es vida. Una experiencia maravillosa, un regalo que has escogido probablemente para aprender. Guay. ¿Qué es la muerte? Es un sueño. La puerta a la vida más real. Es el cambio de habitación, es volver a casa. Ahora no estamos en casa. Muy bien. ¿Cuál es el miedo más grande del ser humano? A la muerte. A la muerte, lamentablemente, de momento. De momento. ¿Cuál es el mayor de los pecados? El desamor. Y la no unión y la soberbia. ¿Es el amor solo una emoción? No, absolutamente no. Hemos confundido el amor con lo que tienen las abuelas, con la sensiblería. El amor es la fuerza que mueve el universo. No puedo mejorarlo. ¿Tiene el sufrimiento un sentido salvífico? El sufrimiento no, pero el dolor creo que sí, porque aprendemos el dolor. Yo me acuerdo cuando me dolía un día mucho las muelas, muchísimo, pero cuando no me duele no me acuerdo. Y creo que puede haber grandes seres como Buda quizá o Krishnamurti que pueden aprender sin dolor, pero yo creo que la mayoría de humanos aprendemos con dolor. Si todo va bien y no has tenido ningún disgusto, no. Pero no tienes por qué sufrir. Puedes perder un hijo, tener dolor, como hemos visto recientemente, y en cambio estar rezando y tener una paz, llorar pero con paz, no sufrir y tener la posibilidad de todo este amor que no tienes donde darlo a otros hijos, darlo a otros hermanos. Sufrimiento no, dolor sí. Para mí el sufrimiento es un poco victimismo, el dolor no, y es un aprendizaje del alma, es una experiencia que te hace buscar nuevas herramientas, redirigir tu camino y plantearte una serie de cosas que si todo va bien no te las planteas. Y vamos a por la última. ¿Volveríais a vivir vuestra vida tal y como ha sido? Yo sí. Hombre, a mí me gustaría hacerlo mejor porque me he equivocado mucho y me he despertado tarde. Pero bueno, al menos me he despertado. Pero sí, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, he encontrado el camino y creo que cuando estás en conexión con como la parábola de los talentos y de los dones y talentos, luego todo fluye. O sea que sí, es un regalo la vida. Muy bien. Pues hasta aquí el test de Gab. Creo que es sobresaliente, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, vamos justo a tiempo porque tenemos un texto final de 2 minutos y
acabamos con, lo llamamos minuto de oro, pero si queréis dar un último mensaje, ¿vale? A mí me encanta escribir y a veces leo algo a los entrevistados, ¿vale? Y empiezo con ello. Son 2 minutos y minuto final y hemos terminado. La última vez que soñé con el más allá. No había nubes, ni ángeles, ni un señor barbudo con mirada paternal. Puede que no fuera propiamente un sueño, ocurrió en ese territorio impreciso donde la vigilia empieza a ceder, cuando el pensamiento aún no se ha apagado y la conciencia se vuelve permeable. Soñé que el cielo era un eterno reencuentro con las personas que amamos en vida. Cada año estaríamos con una sola persona a la que hubiéramos amado en vida, una sola, y tendríamos que ponernos de acuerdo para decidir con quién pasar ese año. Supongo que haríamos un calendario, quizás un plan por décadas. Un año estaría con mi padre, al siguiente con mi madre, después con un amigo, escuchando sus recuerdos, sus historias, su manera de mirar el mundo, todo ello con un café largo, sereno, sin prisa. En el cielo solo habría lugar para 2, porque solo así seríamos realmente auténticos, desaparecerían los gestos aprendidos, las frases defensivas, las identidades prestadas, sin máscaras, sin roles, sin consecuencias. Diríamos realmente lo que pensamos. No habría miedo. Al final, tras cientos de años disfrutando del conocimiento pleno de las personas que amamos en vida, nos sentiríamos realizados y desearíamos conocer gente distinta, gente a la que nunca contemplamos, gente a la que nunca amamos, gente a la que nunca consolamos. Y así, dada la eternidad del más allá, acabaríamos pasando incontables años con todos los que fueron, con todos los que vieron el infinito y entendieron que este no era un premio, sino una gracia. Así lo sabríamos todo de todos y nos amaríamos realmente todos todo. Solo entonces seríamos hermanos y solo entonces verdaderamente hijos. Como veis, es un poco así, relativo, pero bueno, siempre me gusta escribir y de vez en cuando pues regalar también a los entrevistados. Y ya para acabar, lo que llamamos un minuto de oro, que es Luján, Xavier, que es simplemente si queréis dejar una idea final después de la entrevista, que queréis comunicar a la gente que nos esté viendo, y ya con eso nosotros ya no hablaríamos más, despediríamos la entrevista. Yo creo que quitar el miedo a la muerte es aprender a valorar y vivir la vida. Si no la valoras, no la puedes agradecer. Y el agradecimiento es una emoción muy elevada del corazón. Y el agradecimiento te lleva a valorar lo que tienes y agradecer al Creador. Yo diría, si se lee el libro, este libro Vida más allá de la vida, con todos estos testimonios, solo que uno de estos testimonios te llegue al corazón. Yo me emocioné reescribiéndolos y leyéndolos, solo que uno de estos testimonios te llegue al corazón y digas, este tiene mucho fundamento, ¿no? La siguiente pregunta es, si esto es verdad, y lo es, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? ¿Cómo vas a tratar cuando veas a un indigente? ¿Cómo vas a tratar a estas personas alejadas de ti? Si realmente hay un ser trascendental que lo ha creado todo, y tú cuando te mueras, según nos dicen las experiencias cercanas a la muerte, vas a revivir todo lo que has hecho a los otros, la pregunta que me despido es, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer? Pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista.